Previo a iniciar nuestro podcast, vamos a agradecer y saludar a los nuevos miembros de nuestra comunidad: Khaled Bere, Lisette Vitad, Autopartes Piero, Alejandro Caballero, Carlos Fernando Salgado Henao, Edwin Orlando Silva Rodríguez, Andrea Valenzuela Reyes, Hamilton Correa, Carmilo Orlando, Mayerly Yela, Stephanie Yalenque Ríos, Laura Lucelo Vega Montes. Para todos nuevamente, mil gracias por confiar en nuestro canal, donde crearemos diferentes videos, tutoriales, podcasts y diferente información que te servirá para tu vida útil. Si quieres recibir el saludo de la semana, no olvides activar la campanilla. La violencia, una problemática que sacude, bota a las personas al piso, que trae consecuencias a niveles físicos y mentales. Hoy, en nuestro podcast, te hablaré de las consecuencias de la violencia de género. Bienvenidos. Los efectos de la violencia de género pueden aparecer de diferentes maneras según las diferentes etapas evolutivas. En este sentido, resulta importante resaltar la creciente interés por los afectos en la madre gestante y en su repercusión por el feto. Por lo tanto, se añade la etapa prenatal al estudio de las consecuencias de la violencia de género. Al hablar de esto, vamos a hablar del impacto de la violencia de género en la madre gestante y en las primeras etapas de vida. Teniendo en cuenta la teoría del apego, existen investigaciones que llegan a la conclusión de la inestimable ayuda que puede brindársele al infante, prestar apoyo a la madre víctima de la violencia de género desde el embarazo y en los primeros estadios de la infancia de su hijo. Las autoras muestran la importancia de las representaciones que pueden tener la madre acerca de su bebé y que pueden inferir en entrevistas realizadas con ellas. Al hablar de las representaciones encontramos las siguientes: mujeres equilibradas, donde las narrativas son ricas en matices que integran aspectos positivos y negativos de la relación y denotan una inmersión saludable de la madre con un vínculo con su hijo. Narrativas no comprometidas, donde la narrativa es fría y distante. Y las narrativas de orden distorsionadas. Muestran a la madre con dificultades para ver a su bebé como una persona diferente y al mismo tiempo experimenta muchas preocupaciones. Se insiste en esta investigación en que la violencia de género afecta la manera en cómo las víctimas establecen sus vínculos interpersonales. En el caso de una madre, los efectos del trauma sufrido pueden revertir sobre los bebés, debido a las representaciones de las problemáticas que pueden tener sus madres de ellos, unido con su poca disponibilidad. Las autoras enfatizan que la violencia de género tiene un impacto negativo sobre las madres, creando representaciones no comprometidas o distorsionadas acerca de sus bebés, los niños, y los cuales desarrollan un apego inseguro. Las autoras enfatizan que la violencia de género tiene un impacto negativo sobre las madres, creando representaciones no comprometidas o distorsionadas acerca de sus bebés y los niños, los cuales desarrollan un apego inseguro. Un ejemplo se ilustra cuando una madre, a través de un proceso de intervención grupal y sostenido, puede llegar a identificar cómo se supone su percepción del bebé como la figura del maltratador y la influencia de otras agresiones vividas. Este es el primer paso para ir discriminando y luego poder ir logrando una vinculación con su madre más acorde a la realidad. Al hablar del impacto de la violencia en las etapas evolutivas, investigaciones como las de Mullender, realizada al principio de este siglo, realiza una exhaustiva revisión bibliográfica de la cual se desprende que las personas menores afectadas no representan un síndrome de Pauta o únicos síntomas. Sin embargo, se ha descrito la mayor prevalencia en algunos casos emergentes según la edad. Estas manifestaciones han sido recogidas por artículos y trabajos posteriores que coinciden mayoritariamente en estas afirmaciones. Un ejemplo de lo hablado anteriormente es la investigación planteada por el Documento de Cataluña, realizado por Olivia Saiz y la Fundación Niños en el 2012, que agrega lo siguiente: en las edades escolares, en general, los niños de esta edad expresan conductas derivadas de trastornos de apego y que se confunden con las de regulación y que de tanto como psíquico. También el vínculo se puede llegar afectado. Así que en estas edades los
hijos de madres de violencia de género se encuentran la siguiente sintomatología: dolencias físicas como dolor de estómago o cabeza o síntomas de enuresis y problemas de sueño, angustia y separación excesiva, tendencia al pegoteo, mostrar ansiedad y falta de confianza en sus relaciones con adultos. Las conductas agresivas, actitudes de dominación y control en las interacciones, dificultades para recibir apoyo, miedo o rechazo al acercamiento no amenazante. Durante las etapas escolares, los hijos de madres violencia de género, en esta etapa los desafíos que tiende a enfrentar el niño o la niña se refieren a la competencia académica y en relación a un grupo de pares. Puede mostrar también las alteraciones a nivel somático, pero destacan a las que se vinculan con el área del aprendizaje y la socialización. También se pueden encontrar que las secuelas en los niños pueden ser las siguientes: trastornos de alimentación y trastornos de sueño, problemas de aprendizaje y problemas de concentración, bajo rendimiento escolar. El rendimiento escolar se ve afectado por faltas de colegio, irregularidad en completar tareas asignadas y por dificultades en prestar atención. También se encuentra el comportamiento opuesto: niños perfeccionistas con niveles académicos excelentes e irresponsables, problemas en la socialización, rabietas, agresividad o pasividad. La lista no ha sido completada. El niño puede responder según su particular de historia, la configuración familiar y la predisposición. En los hijos adolescentes, que son parte de un hogar donde se encuentra violencia de género, se encuentran las siguientes evidencias. Los adolescentes son especialmente una población vulnerable, ya que los efectos negativos de vivir o haber vivido en un ambiente de violencia de género se sume a la propia crisis vital. Tanto es así que la sintomatología que podremos encontrar resulta más grave que en otras etapas. En la etapa adolescente, particularmente, convulsa en cuanto a la identidad y el modelo distorsionado que tienen en relación a los hombres y mujeres y cómo incide este en la elección de pareja. En la adolescencia se repite muchas veces el modelo autoritario o una mujer sometida, que es el paradigma que han vivido sus hogares y que pueden llegar a repetir las historias de violencia. En la población adolescente expuesta a la violencia de género, podríamos hallar los siguientes comportamientos: conductas autodestructivas, violencias antisociales y tendencia a aislarse de sus familias, abandono del hogar, la escuela a temprana edad y escape hacia las drogas o el alcohol o fugas del hogar o no estar nunca en su casa. Posibilidades de actos suicidas, pensamientos o actos homicidas y actos delictivos o como vender droga o robo. La autoestima baja, el pesimismo acerca del hogar, la satisfacción de las necesidades como puede ser el amor, la seguridad, el establecimiento de relaciones de poca empatía y desconfianza hacia las personas adultas. La empatía puede ser disminuida hacia las víctimas, puede hallarse un establecimiento de relaciones de pareja abusivas y un escape hacia una maternidad precoz. También se encuentran dificultades de niveles académicos. A nivel general, las confusiones sobre los límites y las reglas y los valores distorsionados son habituales en los hogares con violencia de género. Esto genera un desajuste en niños, niñas y adolescentes al no poder adaptarse a las normas de su vida cotidiana que les impone. Tradicionalmente, las niñas expuestas a la violencia de género tenían en su sintomatología una tendencia a la inferiorización, o sea, que iban a prevalecer en ellas sentimientos de depresión, ansiedad. Por el contrario, los niños tenderían a externalizar su sintomatología bajo la forma de agresividad o descontrol. En la consulta esto no siempre ocurre. Encontramos niños agresivos y ansiosos con rasgos depresivos. Sin embargo, es interesante hacer una distinción individualizada en la sintomatología que presenta cada niño o niña o hasta adolescente afectado. La agresividad puede ser una defensa, un modelo copiado para ejercer cierto poder o no quedar inmerse en frente a aquellas posibilidades de ataque. Un ejemplo es el siguiente: con el progresivo empoderamiento de las mujeres y de la policía de igualdad, parecía que las niñas asumen con mayor facilidad conductas de menos dependencia e incremento de respuestas de violencia de género. No obstante, existe una tendencia en la oferta para el consumo que ha venido en sentido contrario a lo mencionado anteriormente. Así como separar las actividades lúdicas por el sexo. Tal es el caso como los famosos catálogos de venta de juguetes en los primeros años.
Entonces veremos que las niñas, las muñecas y los objetos de adorno personal, elementos que enlazan la maternidad y los aspectos seductores, siguen siendo objetos del mercadeo marcado. Del mismo modo, el énfasis en la fuerza, la velocidad y la rapidez mental sigue siendo un reclamo para la oferta de los niños. Hay una cuestión estructural que todavía no se ha resuelto y que posiblemente sirva para base identificaciones que vayan a favor de la dependencia y la solidaridad o no de la competencia y la agresividad. Al hablar del impacto de la violencia de género sobre el rol maternal, hemos encontrado las siguientes cosas. La violencia de género también puede distorsionar las atribuciones de la madre con respecto a su hijo. También puede afectar la experiencia maternal de crianza. Investigaciones como las de Kelly del 2001, la investigación padecida por la mujer puede tener efectos profundos y duraderos en los sentimientos y comportamientos hacia sus hijos, así como los sentimientos de identidad como madre y como mujer. Hay casos en que las madres identifican el maltrato con hacerse a cargo de sus hijos. Esta disyuntiva siente una fuerte ambivalencia hacia la crianza, experimentando una serie de conflictos y contradicciones. Kelly transmite una visión idealizada de la maternidad. Así puede parecer un resentimiento y frustración que no siempre es constante, pues la crianza es sentida como un obstáculo para sus necesidades de independencia y además de autonomía. Esto puede traducirse de manera vengativa sobre los niños. La madre puede ejercer roles también de actos de violencia con ellos o por el contrario sobreprotegerlos. En otras oportunidades, las mujeres se empeñan en cumplir el rol ideal, el cual muchas veces no coincide con las circunstancias que les permiten hacer frente a esto. Además, aparecen sentimientos fuertes de culpa y se roblan las exigencias del desempeño maternal. Al hablar de las implicaciones del divorcio sobre los vínculos paterno-materno-filiales en los casos de violencia de género, se ha encontrado que la calidad y la confiabilidad de la relación con el padre eran más importantes que la simple existencia y frecuencia del contacto. Las visitas irregulares erráticas tenían un impacto negativo en los niños y en las niñas que se sentían frustrados de manera repetitiva por el abandono de los padres, su ausencia relativa, su inconsistencia en cuanto a la confiabilidad y sufrían por ello, por ser sentimientos de menosprecio, y por lo tanto, esto tenía el defecto del descenso en la autoestima. Por el contrario, relaciones o investigaciones como las de Hopper agregan que las buenas relaciones entre padre e hijo e hija estaban caracterizadas por un contacto frecuente y continuado ligado a una alta autoestima y ausencia de depresión. El contacto con los padres con los cuales el menor no convive está exento de estas dificultades. Algunos padres han delegado con anterioridad en su esposa el cuidado de estos y después de la separación tienen poca experiencia en hacerlo. También los hijos pueden sentirse sobreprotegidos al tener que manejarse con los dos hogares. El periodo postdivorcio implica una serie de cambios que requiere adaptaciones que no siempre se logran. La autora mencionada agrega que el progenitor que tiene al niño en custodia, en general la madre, se enfrenta a la demanda de responder al sufrimiento de este y sus necesidades emocionales incrementadas. Por otro lado, debe mantener una rutina diaria en condiciones que han cambiado y establecer una disciplina en una situación que sus propios recursos emocionales pueden ser escasos. Es evidente que una madre y sus hijos pueden beneficiarse de un contacto padre-hijo adecuado en un contexto de cooperación, en que la madre tiene una pausa en el cuidado de estos, comparte las decisiones y mitiga así de alguna manera el peso de la crianza monoparental. Sin embargo, no es por lo que por lo general suele ocurrir en los casos de divorcio por violencia de género. Las relaciones conflictivas en las custodias compartidas son una dificultad seria para las madres que se hacen a cargo de sus hijos. Se escucha en la consulta de una demanda por parte de las madres en relación a los alterados que regresan a las visitas con el padre. Hay que examinar la influencia del contacto entre padre e hijo sobre la relación madre e hijo. Si el contacto con el padre limita la posibilidad de la madre de controlar su propia vida, de mantener una disciplina adecuada y de sostener un vínculo adecuado con sus hijos, esto podría tener un efecto nocivo sobre los menores. Al hablar de una perspectiva feminista, se observa hoy en día una frecuencia con la definición de las necesidades infantiles y se solapa con los movimientos de derechos de los padres y también con un movimiento para establecer la familia tradicional. La dependencia de la mujer y los niños con la figura del hombre. La negativa muchas veces legítima sobre los
niños ve al maltratador y se atribuye en este sentido un síndrome conocido como el síndrome de alienación parental. La política conservadora ha constituido el apoyo de apoyar la familia patriarcal, o por lo menos de sostener una responsabilidad después del divorcio. Las investigaciones de Soper sugieren que tener una relación más amplia de las necesidades de los niños. Esto significa que se relaciones con menos el divorcio o relaciones en curso con el progenitor no conveniente, y más bien con su bienestar en relación al vínculo que se mantiene con cada progenitor por separado, y que se tomen en cuenta los roles del padre no conveniente y la maternidad en solitario, dentro de los contextos, además de un contexto no legal, sino también como un contexto social. Así, la negativa por parte de los niños y las niñas de ver al padre maltratador debe ser tomada en cuenta y analizar caso por caso sus motivaciones. Niños y niñas que han experimentado experiencias traumáticas a través de la exposición de la violencia de género son obligados a visitar a sus padres, a veces con el riesgo de sufrir los mismos abusos. Esta misma situación es sumamente nociva para la psiquis del niño, que puede llegar a crear conductas de desconfianza hacia los adultos, confusión y defensas como la negación y la disociación. A través de lo expuesto en las diferentes investigaciones que se ha planteado, los casos de violencia de género hay una distorsión en los roles de los padres y esto puede ser sumamente perjudiciales. Se dan situaciones en donde en vez de cumplir una función protectora facilitadora para la crianza, por el contrario son fuentes de conflicto, o peor aún, causa consentimientos de traumas para los niños, niñas y adolescentes. Los niños deben ser evaluados, debe tenerse en cuenta que en situaciones de violencia de género pueden ser vulnerables y que no pueden por sí solos resolver dichas situaciones. Es importante examinar caso a caso la posible intervención con estos niños, niñas y su entorno. Antes de realizar una intervención se debe realizar una evaluación, en lo posible con todo el grupo familiar. No se puede incluir al padre por razones de seguridad, pero es deseable una comunicación con otros servicios e instituciones que le estén entendiendo o hubiesen atendido, para así poder recabar una información más completa y poder coordinar con las intervenciones. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo. No olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cuando creemos un nuevo material para ti. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde estaremos publicando diferentes novedades. Para este podcast te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.